Nuevamente, qué bueno tener todo presente hoy para la predicación de la palabra. ¿En qué libro estamos estudiando? Marcos, muy bien. Y estamos casi por la mitad de esta serie de predicaciones. Y la semana que viene quiero animarle porque va a llegar un momento muy importante y toca a nuestro hermano William para predicar la semana que viene. Pero antes de comenzar la prédica de hoy, quiero recordarles el contexto de dónde estamos en esta serie de predicación. Sabemos que Jesús ha pasado un tiempo predicando en Galilea y la semana pasada estaba pasando por los pueblos que no es judío. Entonces compartimos que Jesús no solamente vino para salvar los judíos, pero también los gentiles. Y vimos el amor de Dios, de Jesús, para la gente. Y también vimos Jesús dando pan para 4,000 personas. El primer milagro de 5,000, era la mayoría de las personas presentes eran judíos. Y en la alimentación de los 4,000 personas, la mayoría eran gentiles. Entonces vemos que Jesús tenía el mismo amor, la misma calidad de vida que quería para los gentiles como los judíos. Y recuerdo el ejemplo de la mujer que era en capítulo 7, la mujer que quería que Jesús echara fuera el demonio de su hija. Y Jesús dijo a esta mujer algo muy fuerte, que no es bueno tirar la comida a perros. Pero vimos la fe de ella, que el Señor, si nada más tengo una amiga bajo la mesa tuya, es suficiente para sanar la hija mía. Y lo que vimos la semana pasada, que solamente una mija, el pan del Señor, se pueden hacer bastantes milagros. Pero también recordamos que no somos perros bajo la mesa, sino Jesús nos ha invitado a la mesa de ser sus hijos. Tenemos la bendición. Y lo que vimos la semana pasada es que Jesús puede tomar poquito y con poquito pueden ser bastante. No importa qué tipo de recursos que tenemos, todos los hermanos del Señor se pueden producir muchos. ¿No me acuerdo? Esta fue la prédica de la semana pasada. Espero que pudimos ser animados. Que Jesús quiere mostrar a los discípulos, mire, te voy a enviar al mundo. ¿Qué recursos tiene para alimentar 4,000 personas? Señor, solamente hay 7 peces, o 7 panes y algo de peces. Jesús quería mostrar, bueno, pongo la cosa en mis manos y va a sobrar. Ese contexto, ¿ok? En las manos del Señor va a sobrar, ¿correcto? Ahora vamos a ver cómo está la memoria de los discípulos. Vamos a orar. Señor, demos gracias por su palabra. Gracias, Señor, que su palabra es activo, útil para examinar nuestra vida. Como dice Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí un camino perverso. Guíame en el camino eterno. Entonces, hoy, Señor, que vamos a hablar de un punto clave. Y estamos pidiendo que si hay una levadura en nuestra vida, Señor, tú tienes permiso de examinar nuestro corazón. Señor, tienes permiso para avisarnos. Señor, tú eres un Dios fiel, un Dios de misericordia. Y lamentablemente nosotros olvidamos muy rápido lo que has hecho por nosotros. Ayúdanos a aprender de los discípulos. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Entonces acompáñame en Marcos capítulo 8 y vamos a estar leyendo de versículo 11 en adelante. Marcos capítulo 11, Marcos capítulo 8, versículo 11 en adelante. Vieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole un señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal a esta generación? De cierto os digo que no será dado señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en el barco y fue a otro lado de ribera. Jesús terminando su misión con los gentiles, ¿y quién apareció? Los fariseos. Él estaba buscando salir de ellos porque no era su tiempo, y regresando al pueblo de Israel se encuentra que ahí están los fariseos buscando trampas con Jesús. Y vemos aquí que te pide un señal. Es mal pedir un señal. Vamos a buscar en Deuteronomio capítulo 18 y vamos a ver por qué piden ellos un señal. Sabemos y vemos en Deuteronomio capítulo 18 que Moisés había dicho, viene tras de mí una profeta. Dice en versículo 15, el Señor tu Dios levantará entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharías. Versículo 18. Por eso levantaré entre sus manos una profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les dará todo lo que yo he mandado. Y dice más adelante, versículo 22. Se puede hacer una prueba. Si ese profeta dice algo incorrecto, sabes que es un profeta falso. Dice en versículo 22, si lo que el profeta proclama en su nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal que su mensaje no viene del Señor. Yo estaba buscando un señal, pero qué lástima. ¿Cuántas señales ya había hecho Jesús? Bastante, ¿no? Bastante milagros. Ellos tienen testimonio del milagro de alimentación de 5,000 personas. Hasta Herodes llegó la noticia de Jesús. Dice que hasta la semana pasada, hasta los ríos arriba, la gente sabía de Jesús. Entonces, yo estaba buscando realmente, y dice la palabra, quería hacer una trampa a Jesús. Porque ellos sabían que Jesús venía de Dios. En su conciencia sabía igualito a Herodes. Herodes tiene miedo de Juan el Bautista. Herodes sabía que Juan era Dios. Pero el más importante a Herodes de no caer mal con sus amigos, de creer que el hombre era de Dios. Entonces vemos aquí en versículo 12 que dice que Jesús gimiendo en su espíritu. Ese que está triste. Jesús está muy preocupado ¿qué necesita este pueblo para creer? Había milagros, había su enseñanza. La gente dice, ¿quién puede enseñar como este Señor? Ellos no querían reconocer que Jesús venía de Dios. Entonces, Jesús sabía que los fariseos sabían que Jesús venía de Dios. Pero ellos estaban interesados en su propia agenda. Está interesado en el reino que ellos esperaban, de liberarse de Roma. Jesús vino para establecer un reino. ¿De dónde?
en nuestros corazones. Y su corazón está muy lejos del Señor. Entonces vemos aquí que Jesús no quiso hacer ellos una señal. Yo recuerdo que la historia de cuando Lázaro murió y estaba en el cielo y preguntó el señor rico ¿cómo le cuenta? Dice que anda a decir mis hermanos que se arrepiente. Y dijo, bueno, si ellos no escuchan la palabra de Dios, si alguien se levanta entre los muertos, tampoco se van a convertir. Entonces Jesús sabía que nadie puede convencer a alguien que su mente ya estaba comprometido para buscar a castigar a Jesús. Entonces Jesús lo dejó ahí y no quiso atender a ellos. Interesante. Para ellos no había oportunidad. Lo que había hecho ya era suficiente. Tiene un corazón muy duro y Jesús ni quiere hablar con ellos. Ahora vamos a ver algo muy, muy duro, porque vamos a ver algo muy interesante. Y podemos estar de acuerdo que los fariseos están mal, ¿correcto? Se está portando mal con Jesús. No tiene razón de la manera en que estaba portando. Entonces yo creo que ninguno aquí hoy puede decir que los fariseos se estaban portando bien. Todo está más claro, que estaba en el camino incorrecto. Que no tiene razón de haber acusando a Jesús como estaba acusando. Pero mire lo que pasó. ¿Qué pasó en el versículo siguiente? Vamos a ver el siguiente versículo. Que dice en versículo 14. Vemos aquí que dice que en 13 que se embarcó y se cruzó el otro lado del río, ¿no? Es interesante que Jesús se encantaba llevar a sus discípulos en el barco, ¿no? Y cada vez que los discípulos estaban en el barco con Jesús, ¿qué pasa? Había un tormento, recuerdo. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Estaba durmiendo. Y los discípulos estaban así asustados y dice que Jesús no está preocupado de nosotros, hay un tormento, vamos a morir. Y tuvo que despertarle desde el barco. No se preocupe de nosotros. Y en otra semana hablamos después de alimentar 5,000, Jesús fue a la montaña para orar. Y de medianoche ella estaba cruzando el mar y Jesús vino caminando sobre agua. ¿Recuerdo? ¿Y qué opinión tenían ellos de Jesús? Que era un fantasma. Las cosas muy interesantes pasan a los discípulos cuando están en el barco. Y nuevamente encontramos que Jesús está en el barco cruzando el lago con ellos. Y hoy pudimos ser que estamos en la escuela de discipulado con Jesús. Jesús quería enseñar a sus discípulos. Y estaba plenamente en el ministerio de discipulado. Era muy importante enseñar a sus discípulos algo muy importante. Y creo que nos toca hoy también aprender algo muy importante. Entonces, mira lo que pasó en este momento, que los discípulos están cruzando el lago. Los discípulos se habían olvidado llevar comida. Y solo tenía un pan en el barco. ¿Cuántas canastas había recogido? 7. Es interesante hacer un estudio de los dos, y más adelante vamos a verlo, que son dos nombres distintos. La canasta de un judío era algo pequeño, y la canasta de los gentiles era algo grande. Entonces había 7 canastas grandes de pan. Y eso está, ¿cómo puede ser? Teniendo 7 canastas de pan, una sola tontería traímos. ¿Ves lo que está pasando? ¿Estás preocupado de qué? Tenía solamente un pan. Tenga cuidado, dice el versículo siguiente.
Versículo 15. Les avisaron Jesús: ojo con la levadura de los fariseos y con los de Herodes. Wow. Wow. Cuidado con la levadura de los fariseos y de Herodes. Entonces comentaron entre sí: lo dice porque no tenemos pan. Tres cosas están pasando aquí. Está en el barco, cruzando, y ella está preocupado que solamente tiene un pan. Y ese se molesta a ellos. Ella está discutiendo que solamente tiene un pan. Ahora, uno puede morir si solamente tiene un pan. Pero para ellos es algo muy importante. Yo no estoy seguro de qué está pasando entre ellos. Y reflexionando, pensando, esta semana, está pensando que quizás ellos habían estado quizás molestos con Jesús, porque ellos tuvieron que repartir comida con los gentiles. Y uno puede decir que es cierto, pero normalmente un judío no se mezclaba con un gentil. Encontramos aquí que Jesús tenía a ellos repartiendo comida entre los gentiles. Que uno realmente no está acostumbrado a mezclarse con lo que no era puro. Entonces, estoy imaginando, pero puede ser que en su mente estaba procesando cosas y realmente no está pensando en quién estaba en el barco con ellos, sino que solamente tiene un pan. Y Jesús está llamando la atención, está diciendo: cuidado en lo que está haciendo, porque está muy cerca de tener el mismo problema que tienen los fariseos. Mire, esa es una acusación muy fuerte, porque estamos claros que los fariseos y Herodes estaban equivocados, pero Jesús está diciendo: cuidado por la levadura de los fariseos y de Herodes. Y miren lo que está pasando. Este discípulo había pasado tiempo con Jesús. Y a ese momento debemos pensar que ya tiene cierto conocimiento, cierto entrenamiento. Pero ellos se equivocan completamente de lo que quería ser Jesús. Su interpretación de la situación no es correcta. Jesús no está hablando que tenía solamente un pan. Hermano, yo creo que es importante hacer las preguntas. A veces confundimos en nuestra interpretación de la situación, porque los discípulos no están entendiendo bien la enseñanza de Jesús. Yo creo que Jesús quiere enseñar a nosotros que a veces podemos tomar las conclusiones incorrectas. Y puede ser que algo está pasando en su vida y que tú has tomado decisiones, pero puede ser que está totalmente incorrecto en su conclusión. Yo no sé lo que está pasando ahorita en su vida. Y a lo más probable que es una tontería. Pero muchas veces permitimos al enemigo de usar las tonterías en nuestra vida para causar problemas. Y no estamos poniendo nuestros ojos en Jesús y equivocamos y no interpretamos correctamente. Y tengo que decir que nosotros somos capaces de equivocarnos. Los discípulos habían pasado tiempo con Dios, el hombre Jesús, recibiendo buena enseñanza. Yo no sé cuánto tiempo tienen ustedes en la iglesia, escuchando las buenas nuevas. Estos discípulos pasaron con el propio Dios, en el hombre de Jesús. Pero todavía no ha llegado a estar bien claro en cómo interpretar la situación.
Ellos tenían entre ellos una persona, pero miraron la cosa incorrectamente. Estaba frustrado. Estaba peleando entre ellos mismos porque no había traído pan. Totalmente confundido en el asunto. Pero Jesús estaba en la escuela de discipulado. Qué bueno que tenga un pastor que es paciente con nosotros. A veces enseñamos a nuestros niños algo y muy pronto se olvida. ¿Correcto? Tienen que enseñarle una vez, segunda vez, tercera vez, y todavía no se aprende. Y es lo que está pasando con los discípulos. Mire, cuidado, porque tu actitud es igualito a los fariseos y los Herodes. ¿Qué era el significado de levadura en el Antiguo Testamento? Si me acompaña en el libro de Éxodos, vemos que en las Pascuas Moisés puso una regla al pueblo de Israel y decía, mire, en la semana de Pascua no se pueden comer levadura. No se pueden comer levadura. Entonces tiene los 7 días antes de la Pascua, tiene que limpiar tu casa de toda levadura. Ve lo que dice la palabra de Dios en capítulo 12, versículo 15. Durante 7 días comerás pan sin levadura, de modo que deben retirar de su casa la levadura el primer día. Todo lo que coma algo de levadura desde el día primera hasta el 7º día será eliminado de Israel. Poco serio. Por 7 días no se pueden comer levadura. Los judíos tenían hoy en día la práctica que ellos limpian su casa completo. Fíjese, ellos limpian el horno de la cocina para asegurar que no hay una jima de levadura en la cocina, en el horno. Limpia completamente la nevera. Ellos llevan la ropa especialmente y sacan todas las bolsillas para asegurar que no hay una jima de levadura en su ropa. Va a sofá cama y saca todo y busca si había una jima de pan que había caído en el transcurso del año. En inglés dice clean house. ¿Cómo decimos en español? Limpie completamente la casa. Muy completo para cumplir el mandato de Dios. Pero, ¿cuál es el propósito de esta ley? Dice que es importante porque debemos tomar tiempo para ver si hay pecado en nuestra vida. Entonces, esta ilustración, la levadura es simbólico del pecado. Y ya que uno va a celebrar la Semana Santa y la Pascua, el sacrificio de Jesucristo, está diciendo, vamos a aprovechar y hacer un examen en su vida para ver si hay algo de pecado en su vida. Y lo que vamos a ver que una tontería de pecado escondido en una esquina puede hacer mucho daño. Yo no sé cuáles son los pecados en su vida. Para ti pueden ser una tontería, pueden ser algo escondido que tiene olvidado. Pero Jesús está diciendo, ojo, cuidado, discípulos, que si no pongo atención te vas a caer en la misma trampa, la misma situación de los fariseos. Y mire la manera en que Jesús enseña en su escuela de discipulado. Hace 7 preguntas. Entonces vamos a ver las 7 preguntas que Jesús está usando en la revisión.
Y muchas veces cuando corregimos a nuestros niños queremos decir, bueno, tú hiciste este, pam, 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 pam. ¿No? Soy muy duro y muy confrontal. Pero aquí está un maestro bueno y que usa preguntas para ayudar a sus discípulos a evaluar. Entonces, vamos a leer este versículo de 17 a 21. Al darse cuenta de eso, Jesús le dijo, ¿por qué está hablando de que si no tiene pan, todavía no ve ni entiende? ¿Tiene la mente embotada? Es que tiene ojos, pero no ve, oídos, pero no oye. ¿Acaso no recuerda? Hace un momento anterior, cuando compartí los 5,000 panes, de los 5,000, ¿cuántas canastas llenaron de pasados? ¿Regresaron? 12. Respondieron. Y cuando repartí 7 panes para 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 7. Entonces concluyó, ¿y todavía no entienden? Yo había visto a Jesús haciendo muchos milagros. Y Jesús está diciendo, tenga cuidado. Si no está claro con quién tú estás andando, va a llegar igualito a los fariseos. ¿Qué necesitamos para que caigamos en este error de no tener confianza en Jesús? ¿Qué tiene que ocurrir en nuestra vida para que dudamos a Dios? En este momento, ¿qué está pasando en la vida de los discípulos que está dudando y actuando como fariseos y como Herodes? ¿Qué es la situación que está pasando ahorita? ¿Algo catastrófico había pasado? ¿Hay momentos de crisis grave? No. Solamente un pan. Tenía problemas con un pan. Hermano, no necesita una gran cosa en nuestra vida para olvidar de Dios. Cualquier cosa pueden quitar nuestras vidas hacia Dios, hacia Jesús. Y es lo que está pasando con los judíos, los discípulos en este momento. Ellos tenían en el barco quien creó el mundo. Con un pan, si él podía con 7 panes alimentar 4,000 personas, con pan, ¿cuántas cree que él podía alimentar? Lo que quiere. Con una amiga bajo la mesa puede ser una bendición en una mujer. ¿Qué puede ser con un pan? Pero no entiende. ¿Con quién andas? ¿Con quién andas, discípulos? ¿Estás ciego? ¿No escucha? ¿Qué pasa? No sé si el Señor está hablando con nosotros hoy en día así. Norvid, ¿qué falta? William, ¿qué falta? ¿Cuántas cosas necesita para creer que yo soy el verdadero Hijo de Dios? Impresionante. Los propios discípulos tienen este problema. Jesús está llamando la atención. Ojo, cuidado. Cuidado en la manera en que está pensando. Porque si no tenga cuidado, se pueden caer igualito a los fariseos. La pregunta ahora a nosotros. ¿Somos listos para aprender como los discípulos? Hemos escuchado versículos como Lucas 1:37, porque nada está imposible para Dios. En Filipenses 4:12 y 13 dice, si vivimos humildemente y si tenemos abundancia en todo,
y como por todo estoy enseñado, así para estar saciado, para tener hambre, así tener abundancia como para padecer necesidades. Todo lo puedo en Cristo que me fortaleza a vez en cuando. La mitad puedo en Cristo, todo